Muy bien. Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida en nombre de la Real Sociedad Económica, una vez más. En primer lugar, disculpar la asistencia de nuestro director, don Jorge Domínguez, pues, tiene otro compromiso y le es imposible compatibilizar los dos actos, pero hacerles llegar pues, nuestra más ferviente gratitud por haber completado este ciclo de conferencias. Este va a ser el colofón. No quiero empezar o no quiero darle pie a nuestro compañero el doctor Rivero pues, para presentarnos a nuestro ponente sin aprovechar el entregarle pues, a nuestro ponente pues, la credencial que en su día no pudo recibir como nuevo miembro de nuestra institución. Entonces, pues si me permite, para mí es un placer darle la bienvenida a nuestra institución. Entonces, pues ya no es que no fuera, ya era considerado miembro, pero ya una vez cumplido pues el tema protocolario, pues sin más, ya les digo, agradecerles el haber asistido a este ciclo de conferencias y le paso la palabra a don José Luis pues para que presente a nuestro ponente y ya darle pie pues, para que empiece con su exposición. Muchas gracias. Bien, pues pocas veces una presentación ha sido tan innecesaria, pero en fin, como hay que cumplir con el requisito y es de cortesía hacerlo, pues encantado. Señalo algunos aspectos del currículum de José Carlos Francisco, simplemente para resaltar algunos extremos de él. José Carlos Francisco es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de La Laguna y luego siguió cursando estudios en 1984 en el Banco de España en Economía Monetaria y Financiera. Hasta 1987 ejerció la docencia como profesor del Departamento de Economía y Dirección de Empresas, intercalándola con su asesoramiento a la COE de Tenerife. En el plano político ostentó diversos cargos en el excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife, consejero delegado de Hacienda, Presupuestos y Finanzas de 1987 a 1991, presidente del Consejo de Administración del Hospital Universitario de Canarias 1987 y hasta 1991 y vicepresidente de Asuntos Económicos desde 1991 hasta 1995. Fue consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias durante la legislatura de 1995 a 1999. Presidente desde 1997 a 1999 y posterior consejero de SODECAM 1999 hasta el 2003, presidente de la Sociedad de Fomento de Canarias entre 1995 y 1999 y consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias. Fue también coordinador del Plan Estratégico de la Isla de Tenerife en 1998 y del Plan de Desarrollo de Canarias entre el año 2000 y 2006. En la actualidad es presidente de la COE de Tenerife, miembro de la Ejecutiva Nacional de la COE, presidente de Cable Submarino de Canarias, presidente de Corporación 5, Análisis y Estrategia, presidente de honor de la APD, director general y cofundador de Arico 99, primera y única empresa de capital riesgo de Canarias, y asesor del Loro Parque, Grupo Loro Parque desde 2001, asesor de la Compañía de las Islas Occidentales y presidente de la Fundación Canaria Stanley para la difusión de la astronomía, consejero de Autos Canarias y miembro del Consejo Asesor de Endesa en la actualidad. Ha realizado diversas colaboraciones en revistas y libros de economía canaria, turismo y gestión sanitaria y es autor de 3 publicaciones: Cuenta atrás, 1998, Canarias, Moratoria y Red, 2003, La reforma necesaria, Canarias ante la crisis de nuestras vidas,
en el 2010 y Canarias, la transformación de reciente publicación en el año 2013. Este es el currículum formal de José Carlos Francisco, que hoy nos honra con esta última conferencia del ciclo que hemos organizado sobre ideas de futuro para Canarias. Más allá del currículum formal, quiero decir que José Carlos Francisco reúne, como han podido ver, pues distintos elementos que difícilmente se dan en una persona. Es una persona que tiene una amplia experiencia en el mundo de la empresa privada, tiene una amplia experiencia en el mundo de la economía pública y, aparte de eso, tiene experiencia también docente, porque, como han podido ver, durante años fue profesor de la Facultad de Económica. Así que es una persona que reúne una gran experiencia en muchos campos que son de sumo interés, y todos esos campos creo que vienen muy bien a la COE de Tenerife, porque es evidente que para que exista futuro, para que exista desarrollo, las instituciones tienen que funcionar, y tienen que funcionar con personas de gran capacidad. Evidentemente las asociaciones o las patronales tienen que funcionar incorporando cada vez más calidad en sus equipos dirigentes, al igual que los sindicatos o que las cámaras de comercio o que cualquier otra asociación o ámbito de interés ciudadano. Solo así, como la universidad también, por supuesto, es decir, solo así podemos imaginar una sociedad en Canarias con futuro. Después de haber repasado durante todos estos jueves, lunes y jueves, pues todos los grandísimos problemas que tiene esta sociedad para diseñar un futuro que sea un futuro atractivo para los jóvenes y también, ¿por qué no?, para los mayores. Así que es una suerte que hoy en día, creo yo, que hoy en día José Carlos Francisco sea presidente de la COE de Tenerife y que además sea una persona ya incorporada al ámbito nacional en la comisión ejecutiva de la COE. Y creo también que es una suerte que esté aquí esta noche para hablar de la empresa y del futuro. Bien, pues ya le dejo la palabra a él, resaltando además, y más allá de las cuestiones profesionales, que José Carlos Francisco siempre ha sido una persona amable y cariñosa, y una persona que ha atendido siempre cuando se le ha requerido para hablar en cualquier lugar, y hemos coincidido en 20.000 ocasiones en conferencias y en mesas redondas, pues siempre está dispuesto a hablar y siempre que puede a dictar alguna conferencia o alguna opinión que resulte interesante. Por otra parte también, y más allá de esto, creo que los libros que tiene son importantes no solo por lo que dice, sino por haberlos escrito. Me parece que esto es importantísimo, el dejar las cosas por escrito, lo que uno piensa y las ideas que rondan en la cabeza. Me parece que es un asunto realmente trascendente, porque aunque no es verdad, creo yo, que las palabras se las lleve el viento, pero sí es verdad que el poder de la escritura es enorme. Quedan ahí reflejadas en esas páginas pues, opiniones, reflexiones que pueden ahora y para siempre alumbrar algunas ideas a las personas que los leen. Los libros tienen esa enorme virtud y me parece que el que él decida, y además decida en todos estos años consecutivos, en todas estas publicaciones, expresar sus ideas por escrito, es un mérito a añadir a sus numerosos méritos, como he dicho. Así que le doy las gracias a José Carlos Francisco por haber aceptado la invitación a participar en este ciclo de conferencias, y ya le dejo la palabra encima. Muchísimas gracias a la Real Sociedad Económica. Además me han impuesto la medalla, ¿no?, de la Real Sociedad, que es un gran honor, y espero que el peso de la misma no me
una larga experiencia en y una larga experiencia en, me he dado cuenta que los años van pasando, porque aunque la experiencia no sea tan larga, la verdad es que lo es. Y en fin, ya siempre recuerdo que en las reuniones hace años era el más joven, y ya en muchas soy el mayor, en muchas reuniones. Pero en fin, dicho esto, vamos a ir al tema. En primer lugar, quisiera decirles que trataré de ser breve, como me han indicado los organizadores, para que haya un pequeño diálogo, y además, como hoy somos pocos, pues seguro que tendremos oportunidad de intercambiar opiniones, que seguro que es más fructífero que si ocupo el tiempo hablando yo solo. El título de la conferencia es, en fin, yo les aconsejo que cuando den conferencias pongan el título ustedes, porque cuando te lo ponen te acota, ¿no? Y es una conferencia complicada. Hablar de la empresa siempre es complicado, y el título es el presente y futuro de la empresa canaria, ¿no? Tengo que decirles que desgraciadamente, aunque comentaba José Luis que yo siempre procuro, cuando me invitan, ir, porque me gusta además hablar y compartir ideas, en esta ocasión, habiéndome avisado con muchísimo tiempo, porque Fernando me avisó desde el principio y me dijo el tema que iba a tratar y la fecha, pues los viajes, que son cada vez más una característica del empresario actual. Esto de que el mundo cada vez esté más unido y dependamos más unos de otros, que las empresas estén más internacionalizadas, no solo porque estemos a lo mejor vendiendo fuera, pero porque tenemos clientes o tenemos proveedores que son de fuera y tenemos que estar con ellos en muchas ocasiones, pues te obliga a viajar continuamente. Y yo llegué esta mañana de viaje y estuve en 9, me parece que en 9 o 8 aeropuertos en 3 días escasos. Y eso me ha hecho pues que las notas las preparara en el avión, y como no tenía folios a mano, pues lo preparé en la cosa que seguro que a muchos les ha pasado también. Hice las notas aquí. Bien, la primera cuestión es ¿qué es? Claro, ¿qué es una empresa canaria? Esta es la primera cuestión que pensé, ¿no? Pues el título es el presente y futuro de la empresa canaria, pero eso nos llevaría probablemente a estar discutiendo si una empresa canaria es la que está domiciliada en Canarias, si es la que su titularidad es de canarios, y, en fin, esto hasta qué punto Cepsa es o no es una empresa canaria. Digamos que Cepsa no lo es, pero la refinería sí. Por tanto, yo voy a tomar esta consideración amplia, ¿no? En el sentido de que empresas canarias son aquellas que operan en Canarias, sea de manera total, absoluta o parcialmente, ¿no? Ojo, digo, por tomar una acepción amplia, porque al final lo importante es el empleo, lo importante es el trabajo, y si el trabajo lo dan empresarios de pequeñas empresas es magnífico, y si lo dan de empresas más grandes o más internacionales, pues también es igual de bueno. Al fin y al cabo, estas empresas pagan los impuestos aquí, crean los empleos aquí, la seguridad social se genera aquí, por tanto son empresas también canarias. La primera cuestión del presente de la empresa canaria es que somos menos empresas. La crisis nos ha dado duro, como a todo el mundo, y donde primero quizás se nota es en la empresa. Y de hecho hemos perdido unas 10.000 y pico empresas en Canarias en estos años de crisis. Entre el 2007 y el 2013 han disminuido más o menos 10.000, en concreto 10.848 empresas, un poquito más en Las Palmas que en esta provincia. En cualquier caso, esto no quiere decir nada, porque no es lo mismo que desaparezca una empresa grande, porque las empresas que nosotros contamos, que son prácticamente 130.000, lo más que hay son empresarios autónomos, que son 70.000 prácticamente, ¿no? Esto ya da una primera caracterización de una empresa canaria, que es una empresa en general pequeña. Por curiosidad, aunque algunos lo conocen, pero nunca está de más repasar los datos. Hay uno que quizás da mejor la idea de la dimensión, que es el número de trabajadores, ¿no?
para que se hagan una idea, en la actualidad, en el 2013, empresas de más de 1000 asalariados hay 7, de 500 a 1000 hay 19, de más de 200 a 500, 155, de 100 a 200, 267, e incluso empresas que consideraríamos pequeñas en la terminología europea también, de 20 a 50, solo hay 1500 en Canarias, de esas 130.000 que tenemos. Por lo tanto, los gordos pues son realmente las empresas sin asalariados, que en la actualidad son 68.000. Son empresas sin asalariados, ¿no? Pero son empresas y son importantes porque cuando uno piensa en el autónomo, en el empresario que incluso se da empleo solo a sí mismo, esto es muy importante. Si esta gente no existiera como autónomo, sin empleados, tendríamos 70.000 parados más. O sea que el autónomo en sí mismo, que muchas veces es el germen después de la empresa mayor, pues sin duda es importante. Pero, por tanto, caracterización de empresa en general pequeña. Y es un problema la empresa pequeña, y hago esto como reflexión. Bueno, es lógico, en toda Europa siempre las pymes, o lo que pasa es que pymes también son de menos de 250 trabajadores, o sea que dentro de la pyme, aquí somos más micropymes, ¿no? Porque siempre decimos la pyme es la base del tejido empresarial, y eso ocurre en Canarias, en España, en Alemania, en Italia. La pyme es lo más que abunda, ¿no? Pero en nuestro caso es más la micropyme, y es verdad que para algo que necesitamos, que es la internacionalización, pues empresas muy pequeñas es complicado. Claro, si yo una empresa con 5 personas, internacionalizarte no es nada fácil, no tienes recursos suficientes, ni humanos ni financieros, para hacerlo, pero la verdad y lo cierto es que lo necesitamos. ¿Y por qué lo necesitamos? Porque empresas pequeñas tenemos que competir con empresas grandes. Nosotros estamos en un sector, tenemos 10 personas, pero nuestros competidores pueden ser empresas de 500, de 1000, o de 53 o de 70, ¿no? Tenemos que competir también con las empresas internacionales, que si tienen un hueco van a estar aquí. Por consiguiente, el tamaño creo que es un primer reto que deberíamos afrontar. Y el tamaño se puede lograr porque uno crece, orgánicamente va creciendo, o se puede lograr porque se fusiona. Y en Canarias hay muy pocas fusiones. Es casi irrelevante, ¿no? Las fusiones. Y esto tiene que ver, quizás cuando lo he hablado con otros empresarios, tiene que ver porque nos cuesta mucho, no tenemos cultura de tomar decisiones corporativamente, ¿no? Y entonces preferimos mandar nosotros solos en nuestra casa, y a lo mejor no ir a una empresa mayor donde mandan además otros 2, otros 3 además de nosotros, ¿no? Esto es un tema a lo mejor cultural, pero creo que en el futuro ese es un reto que tenemos, porque si no nos vamos a quedar con la pequeña parte del pastel, porque la grande la van a tomar otras empresas de mayor entidad. Luego, la empresa canaria, la financiación de la empresa canaria. La financiación de la empresa canaria se caracteriza por depender casi exclusivamente del sector financiero, de la banca. Y esto ha hecho que en la crisis hayamos sufrido especialmente. La banca ha entrado en problemas, el sector financiero ha estado sometido a una crisis tremenda, y nosotros el dinero lo tomamos de los bancos. Las grandes empresas tienen la posibilidad de financiarse en bolsa, o tienen la posibilidad de emitir deuda en los mercados internacionales, y lógicamente nosotros no tenemos tamaño para poderlo hacer, y por consiguiente hemos dependido y dependemos de la banca en gran medida. Y esta ha sido pues una de las razones por las que quizás buena parte de esas 10.000 empresas que han desaparecido, una buena parte haya sido por falta de financiación, no solo por falta de mercado. Y sustituir este tema de esa dependencia bancaria solo tiene 2 posibilidades: o eres grande y te puedes financiar en mercados internacionales o mercados bursátiles, o siendo pequeño los recursos son tuyos, ¿no? Para esto yo sí creo que la reserva de inversiones
ha ayudado bastante. La capitalización de la empresa canaria, incluso ahora, es bastante mejor de lo que era hace 15 o 20 años. Dependíamos entonces más aún del crédito bancario que ahora. La empresa canaria, por estos incentivos fiscales, al menos hemos tenido un incentivo a financiarnos con nuestros propios recursos, en definitiva pagar menos impuestos, y a cambio de pagar menos impuestos quedarnos con ese dinero siempre y cuando lo reinvertamos, ¿no? Tengo que decir en esto un apunte a los que son empresarios, ¿no? Los demás no les suena distinto, pero el tema que para mí el tema de la RIC tiene una cuestión que nos complica la vida de los empresarios, que es parecida al tema de las indemnizaciones por despido. Y me explico por qué. Cuando nosotros tenemos un año donde tenemos beneficios y tenemos que pagar 80.000 euros de impuestos, bueno, pagar 80.000 euros de impuestos, bueno, entonces le decimos al asesor financiero, y si me aplico la RIC, pues solo tienes que pagar 10.000. Bueno, pues pago 10.000 y lo otro para RIC. Y me lo aplico en RIC. Y ya lo reinvertiré, tengo unos años por delante para reinvertir. Pero como ese dinero no se coloca en una cuenta bancaria a la espera de que tengamos la inversión, sino que nos lo gastamos en la actividad normal de la empresa, cuando llega el momento en que ya es obligatorio hacer la inversión, tenemos que ir al banco a pedirle el dinero para poder invertir en algo que ya nos hemos gastado. Y entonces nos endeudamos con el banco otra vez. E igual nos pasa con las indemnizaciones. Cuando, por ejemplo, en esta crisis, por gran parte de las empresas hemos tenido que hacer frente a indemnizaciones por despido, nos encontramos que no tenemos el dinero para pagar los despidos. Porque teóricamente lo que deberíamos hacer en ambos casos es todos los años crear una cuenta. Si ponemos RIC, pues tenemos una cuenta ahí, que el dinero físico, en vez de pagarle a Hacienda, vale, no le doy los 80.000 o los 70.000 a Hacienda, pero los coloco en el banco. Y esos no los toco, los dejo a la espera de poder invertir. Y en las indemnizaciones deberíamos hacer algo parecido, es decir, todos los años ir creando un fondo donde colocamos el dinero teórico, que no la indemnización del 100% de la gente, pero dice, bueno, pues el 20% de las indemnizaciones lo tengo también en un fondo, para que si ese momento llega, porque la empresa necesita flexibilizarse y quitarse personal porque no tiene demanda, lo pueda hacer. Porque en esta crisis lo que nos ha pasado a muchos empresarios es que no teníamos dinero para pagar las indemnizaciones y por tanto nos quedamos con personal que no hacía falta y pagando las nóminas y, en fin, y creando un problema mayor. Yo solo conozco un caso de un empresario que hace ambas cosas, es decir, que solo conozco uno, lo cual no quiere decir que no haya muchos más, es el que yo conozco, que efectivamente tiene un fondo creado para indemnizaciones y un fondo creado para la reserva de inversiones cuando la utilice. Porque al final acabamos siempre dependiendo de los bancos, de una u otra manera, siempre acabamos con la dependencia de la banca. Y luego hay otro tema que nos afecta bastante, hablando del sistema financiero, que ha sido la pérdida de las entidades financieras canarias, que tenían su base de operaciones, sus clientes, éramos empresas canarias, ¿no? El tema de las dos cajas, que como saben ustedes, a través de unos procesos de fusión, al final han acabado integradas en dos grandes corporaciones, una en Bankia y otra en Caixa. Esto, primero, crea un problema porque ahora tenemos menos bancos donde ir a pedir dinero, y en segundo lugar porque, bueno, ya no tenemos dos entidades cuyo mercado y cuya razón de ser son las empresas canarias, sino que realmente pues, bueno, tienen unos objetivos nacionales, también tiene su mercado aquí como en otras partes. Este es un problema y además, como saben también, nos habían quedado las dos cajas rurales, las dos antiguas cajas rurales. Caja 7 se mantiene independiente, pero la que nosotros llamamos coloquialmente la Caja Rural de Las Palmas ya se ha integrado en Cajamar en un grupo muy grande. Por tanto, nos queda una entidad que es pequeña, porque es una parte muy pequeña del mercado, y han desaparecido estas entidades financieras que claramente estaban centradas en el mercado canario, además
de que se han reducido todas las entidades. Ahora nosotros tenemos muchas menos entidades a las que acudir. O sea, la empresa pues ha encontrado que donde antes tenía 7 bancos que le prestaban dinero, ahora por mor de las fusiones solo tiene 3. Y esto es obviamente un problema añadido, probablemente inevitable. No había otra forma de haberlo hecho, no quedó más remedio, la crisis arrasó con casi todo, pero entre ese casi todo arrasó con 3 de las 4 entidades financieras, que además no eran pequeñas, porque las 2 cajas tenían una cuota de mercado muy grande, no eran entidades marginales, ¿no? Pero son un 3% del mercado, tampoco pasa nada, ¿no? Eran las 2 muy importantes. Después quería, como este es un ciclo donde habéis tratado mucho los temas europeos, quería hacer una pequeña, 2 pinceladas sobre este tema. Y es que es verdad que los empresarios hemos utilizado también el marco europeo para protegernos de la competencia exterior. Y bueno, tenemos básicamente, yo diría, un instrumento protector claro a la industria, sobre todo, que es lo que llamamos el AIEM, el arbitrio de importación y entrega de mercancías, que en definitiva es que para aquellos productos que nosotros producimos aquí, al importarse, tienen una especie de arancel, tienen un impuesto, con lo cual el producto local está en mejor posición competitiva, son impuestos de un 5%, un 15% en algunos productos, en general entre un 5 y un 15%, ¿no? Lo más general. Estamos ahora en el proceso de revisión de esta medida y de autorización de la medida para el periodo 14-20. Después hemos tenido también las ayudas europeas muy importantes para el sector de la agricultura. Tenemos también para algunos productos alimentarios el famoso REA, que se supone que ese es un beneficio que va directamente al consumidor. Y en definitiva, lo que sí quería comentar, porque ahora que está en boga la revisión del régimen económico fiscal y de la IEM, es que ha sido básico, y yo creo que aquí está el artífice máximo de ese tema, aunque muchos otros obviamente colaboraron y trabajaron para que esto fuera posible, y es que, por decirlo así, en la Constitución de la Unión Europea tenemos una consideración de región ultraperiférica que nos ha permitido y nos va a permitir muchas cosas buenas para estas islas. Lo que no hemos conseguido en la Constitución española, lo hemos conseguido en la Constitución europea. Y pongo un ejemplo que es reciente, como saben, el lunes estuvimos algunos empresarios en Bruselas, y hay un asunto que preocupa, que está por ahí, que es que los fondos europeos, el FEDER fundamentalmente, no va a poder en el futuro financiar los aeropuertos, ningún aeropuerto. Y nosotros planteamos que esto en islas es un asunto preocupante, porque no tenemos otros modos de transporte alternativos, y que es un asunto que afecta a toda la sociedad y a toda la economía de las islas, y que no permitir que fondos europeos se puedan destinar a aeropuertos nos parecía un grave error, al menos en el caso de las islas. Si nosotros no hubiéramos tenido la condición de ultraperiférico, el lunes yo creo que ni nos hubieran escuchado, nos hubieran dicho, bueno, lo siento mucho, incluso siendo isla. Pero al ser ultraperiférico, dijeron, bueno, es que es verdad, es que esto realmente atenta a la Constitución Europea en el artículo relativo a las ultraperiféricas. Y es cierto que basándonos en ese argumento, pues es posible que todavía esto se pueda pelear para el caso de las ultraperiféricas. Y como estos son muchos temas, porque hemos conseguido muchos asuntos claves para la empresa canaria en base a esa consideración de ultraperiférica. Nos parece un reto que probablemente será muy difícil que se dé, tendrían que darse circunstancias muy excepcionales, por ejemplo, bonanza económica, un ciclo de bonanza económica y unas circunstancias en el Parlamento español que permitieran una cierta presión de Canarias para que la Constitución pudiera ser alterada, o al menos el Estatuto de Autonomía, en relación con el refuerzo de las garantías constitucionales de nuestro régimen económico fiscal, que, como saben, y no voy a entretener en eso, el Tribunal Constitucional ha puesto, a mi modo de ver,
en serias dudas. Me gustaría, por último, hacer una pequeña reflexión sobre la labor del empresario. Cuando yo entré en la COE nos marcamos que uno de los objetivos era mejorar la opinión pública del empresario. Empresarios, obviamente, hay buenos, malos y regulares, hay buenas, malas personas, hay de todo, ¿no? Pero no creo que ni más ni menos que en cualquier otro colectivo. De los profesores universitarios hay también de todo, y entre, en fin, los sindicalistas o los médicos, en todas las profesiones, pues hay de todo, ¿no? Pero dicho eso, que hay de todo, la generalidad es que la labor del empresario es fundamental. Es que al final, cuando decimos principal problema es el empleo, ¿de acuerdo? Pero claro, ¿quién crea empleo? O bien, como dije antes, en Canarias esos 70.000 que se emplean a sí mismos, que no necesitan que la administración los emplee, que no necesitan que los subsidie la administración, o que no necesitan que otro empresario los contrate, ya es una buena parte, y luego el resto de empresas que son los que contratan. Por tanto, cuando yo creo que en el empresariado no está el problema, en el empresariado debe estar la solución a la creación de empleo. O sea, lo que necesitamos son mejores empresarios, necesitamos empresarios más adaptados a las nuevas realidades, mejor formados. En los empresarios está pasando como cuando decimos en otras profesiones que hay que tener mejor formación, que por ejemplo el paro entre los licenciados superiores en términos porcentuales es mucho menor que los que tienen la secundaria, y los de secundaria es mucho menor que los que tienen la primaria, lo sabes muy bien por tus responsabilidades pasadas. Pues lo mismo que decimos eso, el empresario necesita ser un empresario mejor formado, un empresario que también hable más idiomas, que esté más acostumbrado un poco a viajar, a ver el mundo, a saber lo que pasa. Es decir, que el empresario también, aquí en todos lados, pero en Canarias también, estamos sometidos a una presión competitiva que nos obliga a ser mejores. Y el reto está en las nuevas generaciones, ¿no? No digo las nuevas generaciones de jóvenes, pero a lo mejor la gente de 30, 40 años, que deben tomar el relevo a la clase empresarial más tradicional de las islas. En la reunión que tuvimos en Bruselas, pues notábamos esto, ¿no? Que los empresarios de más peso que estaban, pues son gente rozando los 70, ¿no? Y echas en falta los empresarios de 40 o de 40 y pico, que además son los que ven las nuevas tecnologías, las nuevas necesidades mejor, y que los necesitamos. Creo que ese es un reto importante. Y en el libro que comentaba antes el doctor Rivero, sobre todo por hablar de dos líneas del futuro, yo ponía aquí una cosa porque cuando se habla del futuro hay una frase de Woody Allen que a mí me gusta mucho, que él dice: me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Y ese futuro de la empresa canaria, ya habrán visto ustedes que parece que debería ser una empresa más profesional, una empresa más grande, una empresa más internacional, y una empresa que va a depender de los recursos humanos, de la materia prima, que son las personas. En este sentido tengo que decir que en una empresa que yo soy consejero, y que comentaba antes también José Luis, me hace muchas gracias, porque en esta empresa hay de estos blogs. Ahora esto de internet es un problema, porque no sabes quién lo escribe y puede escribir cualquier cosa, pero ahí queda, ¿no? Entonces el otro día me preguntaba uno, dice: oye, creo que una empresa tuya tiene unos contratos, ha ganado un contrato tremendo con el gobierno, un montón de millones. Digo, mira, coño, digo, yo me entero hasta cuando ganamos un contrato de 1.000 euros, o sea que imagínate si lo sabría si es de millones, ¿no? Y era esta empresa es una multinacional que tiene 70.000 empleados en el mundo, que desde hace 13 años, por insistencia de algunos de aquí, logramos que se creara una empresa canaria, que es 100% capital de la multinacional, pero que ya tenemos casi 300 empleos y es una empresa de tecnología. Y lo más sorprendente del tema es que es una empresa de matriz francesa, aunque está en todo el mundo,
que ellos nos decían, pero bueno, ¿cómo vamos a montarlo en Canarias? Pero ahí no, es un sitio muy pequeño, hay poca población, no vamos a encontrar los recursos humanos que necesitamos. Los tenemos todos, o sea, los recursos humanos no hemos tenido que traer a nadie de fuera, incluso en idiomas, porque damos servicios incluso en sueco, tenemos la gente aquí, o sea, no hemos tenido que importar mano de obra, ni ingenieros, ni técnicos, ni gente con idiomas, nos hemos encontrado todos en Canarias, o sea que a veces cuando decimos no, es que no hay, no me monto en Canarias porque no hay base suficiente, no, en este caso, que es una empresa tecnológica, no es cierto en absoluto, ¿no? Y en eso, y estamos creciendo, y de hecho el otro día vino una multinacional que yo no sabía muy bien, como yo soy consejero de la compañía, y me dijeron, oye, tenemos una cena que vienen gente de la propia compañía a nivel multinacional y de otra multinacional que están luchando por un contrato a ver si esta empresa, nuestra empresa se lo hace. Se lo hace a nivel mundial. Y entonces la empresa se llamaba Atlas Copco. Yo no la había oído nombrar nunca, no sé si alguno de ustedes sí, tú la has oído. Bueno, pues Atlas Copco yo no la había oído nombrar nunca. No soy empresario. No, es una multinacional, los que la conocéis, es enorme, y el contrato que estaba negociando era de 220 millones de dólares al año. Y entonces estos venían, los de la multinacional, venían como unos 14 o 15, estaban viendo los centros que le iban a prestar ese servicio. Y Atos, que es esta empresa en la que yo estoy, los prestaba en Tenerife, en Singapur y otro en Polonia, pero no era... y en Polonia. Entonces la primera visita era aquí. Quedaron tan gratamente sorprendidos del nivel de servicio que daba Tenerife, el centro de Tenerife, que los mismos de Atos se plantearon, oye, fue un error traerlos primero a Tenerife, porque ahora la expectativa que van a tener en Singapur o que van a tener en Polonia no la podemos cumplir. Van a esperar que Singapur o Polonia sean centros más adelantados que el de Tenerife, y el de Tenerife es número 1. Entonces, lo explico como ejemplo de éxito y de animarnos a decir, oye, no tenemos que renunciar, a casi nada, ¿no? Hay posibilidades, el futuro nos puede deparar muchas cosas, incluso cosas que estábamos hablando hace mucho tiempo, de producir películas y que nos parecían, cuando hablábamos de esto, producir películas, producir una de San Juan a Corpus, crear una industria realmente de la producción cinematográfica, que estamos empezando a notar que efectivamente es así. No ahora, pero en La Gomera hay una superproducción, en Gran Canaria hay otra, en Fuerteventura hay otra, hace como un mes o así dejaron una aquí en Tenerife que estaban haciendo, se han ido a hacer interiores, o no sé de dónde están ahora. Es decir, que hay una industria del cine, también por motivos fiscales, que yo creo que con mucho acierto se ha provocado, pero en Canarias tenemos, creo, muchísimas posibilidades para las empresas, pero también tengo que decir que esto depende de cada uno, por eso es tan importante eso que llamamos ahora el emprendedor o el innovador. Además, ustedes saben que nadie se atreve a decir voy a hacer algo para apoyar al empresario, sino lo que se dice es al emprendedor. Y la cuestión es, ¿y qué diferencia hay? No lo tengo tan claro, parece como que ¿qué pasa? ¿Que los empresarios que estáis aquí no somos emprendedores? Yo creo que sí, pero la palabra empresario no va nada bien, y obviamente, también tengo que decirlo, pues no nos ha ayudado nada, y yo que estoy en la COE, pues esto lo vivimos bastante, pues nuestros problemas con el anterior presidente de la COE, que obviamente pues no ayuda a crear un clima de que parece como que los empresarios son... y para esto, en los aviones, que yo cuando viajo hago dos cosas: leo, escribo algo y camino mucho, porque yo no camino nada, y entonces en los aeropuertos hago kilómetros. Entonces 8 aeropuertos en 3 días, eso son un montón de kilómetros, ¿no? Entonces son las 3 cosas que hago. Y dentro de lo que leí en este viaje, he aprovechado a escribir estas notas y a leer un libro que se llama Pensar claramente, que ahora es un
bestseller a nivel europeo, y empezara claramente uno de los capítulos lo dedica a la falacia esta de que tenemos la tendencia a pensar que por un caso relevante o muy conocido todas las cosas son así. Entonces, pues esto yo creo que es lo que nos ha pasado con la COE. Hemos tenido la mala suerte de que un empresario tan relevante como el presidente de los empresarios ha entrado en una causa penal y claro, da la impresión de que dice, bueno, si esto es así, todos los empresarios son así, esto realmente no ayuda, pero habrá que superarlo dando ejemplos de buen comportamiento, y por ejemplo hemos aprobado un código ético nuevo en COE bastante duro y aumentado la transparencia en todas las actuaciones, etc. Bien, dicho esto, yo no quiero entretenerme más porque les prometí que íbamos a dejar tiempo para que pudiéramos hablar, y así que me quedo para las preguntas, para el debate o para lo que ustedes quieran. Y no sé cómo funciona. ¿Me quedo aquí? Donde tú quieras. ¿Prefieres estar en el... Sí, estoy aquí muy bien. Pues cuando ustedes quieran, pues pueden pedir la palabra. Y tenemos un límite horario, ya los que son habituales de estos ciclos lo saben. En un cuarto de hora, 20 minutos tenemos, 20 minutillos. Buenas tardes. Yo tengo bastante interés en que usted me aclare cuál es el destino que tendrá la RIC en el nuevo REF. Muy bien. Bueno, el nuevo REF está todavía en un proceso de negociación, que en este momento han habido las primeras conversaciones y los primeros documentos cruzados entre el gobierno español y el canario. Todavía el gobierno español no ha mandado nada a la Comisión Europea. No está definido el destino final. Todo apunta, a mi modo de ver, por lo que he hablado, por lo que me han comentado, etcétera, y por los papeles que he leído, que básicamente la RIC va a continuar muy parecida a la actual. O sea, vamos a mantener una reserva de inversiones que entrará en vigor, eso sí es un cambio, como ya se ha dicho, el 1 de enero del 2015. Saben que estaba previsto que entrara el 1 de enero del 2014, por lo tanto en el 15 seguiremos exactamente igual que ahora, en el año 14 seguiremos igual que ahora, y ya para el ejercicio fiscal del 15 entra en vigor el nuevo REF con su nueva RIC, pero todo apunta que será con unos condicionantes muy similares a los que tenemos ahora, que continuará la deducción por inversiones también, muy similar, y que continuará la bonificación a la producción de bienes corporales del 50% también. Esto es lo que se está negociando es mantener básicamente los incentivos que tenemos. No se prevén grandes cambios, pero es verdad que pudiera ocurrir que esto variara. ¿Alguna otra cuestión? Buenas tardes, muchas felicidades por la exposición. Cuando hablaba de las empresas canarias, el otro día en una charla alguien puso un dato sobre la mesa o sobre el tapete que me puso un poco los pelos de punta. No sé si será bueno o malo, pero dijeron que en Canarias teníamos aproximadamente 100.000 funcionarios. ¿Puede ser ese dato? Yo no sé, pero puede ser 120.000. 130. Esto pues más grave me lo pone, porque claro, cuando hablamos de las empresas canarias resulta que la mayor empresa resulta que es la función pública. Y imaginarse una gran empresa con 130.000 empleados, con la cualificación de ingenieros, abogados, arquitectos, con la tecnología, me parece de cierta dureza, y que de alguna manera absorbe uno de los grandes problemas que hay en la empresa privada, que es que capta muchísima inversión que no deja ir hacia la empresa privada, sino que la coge el sector público, ¿no?
Luego hay una segunda historia que son noticias que también me sorprenden. Pues yo creo que esta semana o la anterior del gobierno, creo que del Ministerio de Economía, se filtró, se dijo en los medios que solamente con la bajada de la prima de riesgo había un ahorro de 8.000 millones de euros. No sé si es una cifra, 7.000, 8.000 creo que oí comentar. Y sin embargo, el déficit sigue siendo el mismo, lo cual quiere decir que esos 8.000 millones de euros que se han ahorrado, o que se han ahorrado en intereses para pagar, pues los hemos pulido en otras cosas, entiendo yo, porque si no, digamos que eso iría por otro punto. O sea, es una duda que me asalta. Y luego el comportamiento diferente que se tiene entre el comportamiento público y el comportamiento de la empresa. Es decir, también tema de noticia pues de hace unos meses, no creo que un par de ellos, es como no llegamos al límite máximo de endeudamiento, eso ya aquí, ¿no? Nosotros, del Gobierno de Canarias, pues pedimos 200 millones de euros más para llegar al límite que nos han impuesto, teniendo en cuenta que esos 200 millones, pues el año que viene ya no son 200, serán 210 por los intereses. Bueno, por ahí un poco la reflexión. Y luego simplemente una pregunta, ya abusando de que tengo el micrófono en las manos. Ha surgido en algunos medios que en la próxima reserva de inversión se va a permitir la inversión en África. ¿Conoce algo al respecto? Muchas gracias. Bueno, son 4 temas, gracias por la concreción. La primera cuestión es que los 130.000 empleados públicos, más o menos sobre un total de empleados de 700.000. Realmente cuando yo he hecho algún estudio en Canarias respecto a otras comunidades, no estamos alejados o sea, todo el sector público en España más o menos es igual de grande, más o menos, no es especialmente mayor en Canarias. Lo que sí hay un dato que usted apuntó, y es que los empleados públicos en Canarias están, en relación con la media española, bien pagados, están en la parte alta de sueldos de los funcionarios, mientras que en el sector privado estamos en la parte baja. O sea, y por eso es por lo que se explica que durante muchos años, cuando en las facultades los profesores preguntaban ¿qué queréis ser cuando se acaba? La gente levantaba funcionario y tú decías, bueno, pues la gente aquí, ¿qué pasa? Es tonta, todo el mundo quiere ser funcionario. No. La gente era muy racional, los chicos y las chicas muy inteligentes. Decían, funcionario, estoy más seguro, tengo un puesto más seguro, gano más, porque ganan más que sus homólogos en la empresa privada, y tengo mejores condiciones de trabajo, por lo tanto, ¿para qué voy a ir al sector privado? Hombre, las cosas ahora han cambiado porque por necesidad es muy probable que en los próximos años el sector público cree muy poco empleo y sea el sector privado el que está llamado a crear el empleo. Pero es verdad que todos estos años pasados el sector público era un competidor con el que la empresa privada no podíamos hacer frente. Y se nos iba muy buena gente al sector público. Por ejemplo, yo en mi empresa, que es una consultora, pues de la gente que ha trabajado conmigo, los que se fueron, algunos se ha ido a alguna empresa privada también, pero la mayoría se acababa yendo al sector público porque no podíamos competir. En salario a veces podías competir si era gente buena, pero en condiciones de trabajo, etcétera, no podíamos competir. Esto es lo mismo que pasa con el crédito, el efecto es el crowding out, ¿no? La expulsión. El efecto expulsión se habla mucho que cuando el sector público compite por captar financiación, por captar dinero, expulsa al sector privado, porque la banca prefiere dárselo al sector público. Entonces con los trabajadores ha pasado lo mismo, es decir, que el sector público captaba mucha gente buena y teóricamente nos la quitaba a la empresa privada. Ese es un primer tema. Lo segundo que usted comentaba, la prima de riesgo, es muy posible, porque te das cuenta que la deuda española debe andar ya cerca del 1 billón de euros, ¿no?
cada punto, cada un 1% menos, serían 10.000, si no me equivoco, ¿no? Por lo tanto, que sean 8.000 millones es perfectamente posible que la bajada de la prima de riesgo sea más que eso, más que eso, o sea, es muy seguro que es más dinero. Cada punto, piense